Presidente, muchas gracias y con los buenos días para la mesa directiva, para los concejales que nos acompañan el día de hoy y para las personas que nos acompañan en las barras. De igual manera, para la administración, un cordial saludo y para el equipo de trabajo de Región Metropolitana. Región Metropolitana y los temas de seguridad ciudadana. En el año 2024, cuando empezamos a formular esta política, encontramos la necesidad de pensar, no solamente ayer hablábamos de seguridad alimentaria, empezamos a pensar en seguridad integral, más que una seguridad pensando solo en la seguridad ciudadana, una seguridad que empezara a dimensionar desde diferentes ámbitos la problemática de la seguridad y de los problemas que tenemos en la región en general. Para no ir muy lejos, un tema muy complejo en materia de seguridad es que el día más violento del año resulta ser el Día de la Madre, un punto de partida basado en los temas atados a la convivencia ciudadana, entendiendo que esos manejos de convivencia ciudadana son fundamentales en el manejo y en el respeto en la seguridad integral. Y por eso se tomaron cuatro grandes ejes para la seguridad integral desde la región metropolitana. Primero, entender que hay que trabajar sobre la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas. Hay que entender que hay que pensar en cuáles son esos municipios que aumentaron particularmente la tasa de homicidios y delitos de alto impacto del 2022 al 2024, que fue cuando se hizo este análisis, que nos permitiera garantizar cuáles eran esos delitos también más complejos. Ustedes pueden ver allí en la diapositiva que los temas de homicidios, de hurtos y de extorsión fueron los que más aumentaron durante ese periodo. Hay que empezar a pensar en cómo se mitiga esa tarea hacia allí. El segundo, el acceso a la justicia. Lo decía aquí el general hace un rato, hoy no tienen una necromóvil, pero tampoco tenemos una morgue que funcione de manera eficiente, o que tengamos una morgue para poder articular dentro de la ciudad de Fusagasugá. Pero además el acceso a la justicia pasa por otros temas. Hablábamos hace un momento de qué estamos haciendo con Soacha. Ayer, precisamente en la tarde, se sentaron a revisar sobre los 13.000 millones de pesos que se van a poder invertir este año de los 55.000 del cuatrenio en marco de región metropolitana, cuáles son los proyectos que se pueden ejecutar por parte de cada uno de los dos asociados, de los tres asociados incluyendo Cundinamarca. Pero miren que los temas más importantes que se pueden ejecutar en este momento son solo en Soacha. La necesidad de tener una URI 24 horas que permita a los ciudadanos acceder a la justicia de manera oportuna en las noches y en los fines de semana es parte de lo que va a iniciarse en la elaboración del siguiente Consejo de Seguridad Ciudadana, que ya les voy a contar cuándo va a ser, para poder trabajar en ello. Pero de igual manera, lo decía algo el señor general aquí, los temas de los centros de comando y control, eso es una cosa demasiado elaborada, pero es un centro en donde podemos mirar todas las cámaras del municipio y articular con otros municipios que hoy no tenemos esa posibilidad de conectar. Yo no sé si ustedes en Fusagasugá son conscientes de que la operación del número único de seguridad de emergencia, el 123, pasa primero por Bogotá, antes de que las emergencias del mismo municipio se atiendan por el mismo municipio. Ese número único de seguridad de emergencia, el 123 que conocemos todos, hay necesidad de fortalecer operativamente a Fusagasugá para esto, para el acceso a la justicia, para acceder realmente de manera efectiva. Y eso es parte de lo que con Soacha ayer se acordó. El siguiente son los temas de convivencia ciudadana. Y lo decía el general hace un rato en los temas de violencia intrafamiliar, también un tema muy importante sobre los cuales hay que trabajar desde la región metropolitana. Finalmente, cuando se hacen cuando se tienen las grandes emergencias que ocurren por desastres naturales, los que terminan atendiendo en general de manera más oportuna este tipo de incidentes son los miembros de la fuerza pública o los miembros del ejército, y terminan un poco desatendiendo su labor del día a día, y por lo tanto cuando yo piense en un esquema de seguridad integral, también tengo que pensar en qué va a pasar cuando ellos tengan que atender una emergencia, pero también pensar en cuáles son los elementos que tengo que tener disponibles para una emergencia. Hoy estamos pensando desde la región metropolitana en adquirir un puente militar para que cuando tengamos una emergencia en la región metropolitana, pues se pueda poner a disposición de las autoridades, porque hoy tenemos que pedir el favor a la nación de que nos permitan, en caso de una emergencia, poder contar con este tipo de elementos. Esos son los cuatro factores fundamentales del hecho metropolitano de cómo se pensó, pero eso teníamos que volverlo
lo que hemos hablado aquí mucho es el ámbito geográfico, en dónde pegaba cada uno de ellos en términos de los datos correspondientes. Y allí encontramos en particular que si uno suma y mira los mapas que están ahí, que se los dejamos en la presentación para que ustedes lo puedan tener, cuando uno los superpone y que encuentra municipios con 3 o más de esos 4 indicadores, encuentra una relación funcional de Bogotá con 20 municipios del departamento. Muchos de ustedes dicen, pero ¿por qué no está Granada en ese espacio? Porque no coinciden en por lo menos 3 de los indicadores. Cuando se hace un trabajo desde la región metropolitana, se hace con datos técnicos. Estos son datos del CIETCO, que es la base de datos de la policía del 2024. En su momento, el año pasado, se hizo con datos del 2023, porque es el dato más fresco que tenemos desde la materia de seguridad. Esto nos pasa a unas líneas de acción. ¿Cuáles son las líneas de acción? Trabajar en la creación de un sistema regional de seguridad, convivencia y justicia a nivel integral, en seguridad integral, con los 4 componentes que acabamos de ver. La integración de los protocolos es muy particular, lo decía aquí la secretaria hace un momento. La necesidad de sentarnos a hablar a veces es fundamental para tomar decisiones en temas tan tangibles como la seguridad en borde, la seguridad en frontera, tarea que se ha venido haciendo desde abril pasado en Soacha y Bogotá, mirando coordinación de operaciones tácticas y operativas, pero también con la comunidad para trabajar en estas 4 temáticas. Y es muchas veces simplemente una llamada que en otras ocasiones no se ha hecho y que esa coordinación es fundamental. Programas comunitarios de mediación de conflictos. Miren que en el ágora que se hizo en Soacha piloto, con los niños se pintaban con piedras en la mano, porque decían, es la forma que tengo que salir de mi casa a defenderme del delito del lado que estoy. Eso implica trabajar en muchos temas con los niños, con los jóvenes, pero también con los núcleos familiares. Finalmente, los otros que están ahí, no quiero enfocarme en todos, me quedan 3 minutos, para irnos en el fondo de qué podemos trabajar desde región metropolitana en Fusagasugá. Antes de irnos allá, hay 3 líneas de trabajo muy importantes. Pongamos por favor la diapositiva 8. Lo primero, la integración operativa. El segundo, los componentes tecnológicos. Este C3 o C4 o C5 de los que hablaba el señor secretario, hoy estamos trabajando con Soacha, con Bogotá y con Cundinamarca. Pero también hay que dar elementos. Él decía los problemas de las bodycam de los policías, pero también hay muchos elementos como cámaras y como tecnología que hay necesidad de tener en cuenta. Solamente para cerrar, 2 temas importantes. El primero, un balance y un parámetro de la seguridad de Fusagasugá. ¿En qué estamos hoy? 99 delitos sexuales, 58 por cada 100.000 habitantes. Estamos por debajo de la media de la región, pero digamos un poquito cerca a lo que es la nación. Pero cuando vamos a violencia intrafamiliar, para no pasar por todos, estamos por encima de la media de la región y claramente muy por encima de la media nacional. Un enfoque en el que hay que trabajar desde una articulación de lo que vemos a continuación. Sigamos. ¿Y cuáles son esos proyectos? Aquí el señor general lo decía. Lo primero es participar en la misma mesa para hablar con el 4º al mando de la policía. El comandante de la Jefatura de Seguridad Pública de la policía hace parte del Consejo de Seguridad Regional y allí articula a ADECUN, a MEVOC, a MESOA y a REMSA, los 4 órganos operativos que tiene la policía en la región metropolitana. También nos acompaña la Brigada 13, pero nos acompaña la Fiscalía, Bienestar Familiar, Migración Colombia y las autoridades locales de cada uno de los municipios que hacen parte del componente. Pero es más, en el último Consejo Regional de Seguridad y Convivencia, el pasado 13 de junio, nos acompañó como invitado unos minutos el señor alcalde de Fusagasugá, porque queremos también construir de manera colectiva en estos escenarios. Como les decía, son 55.000 millones de pesos que tenemos disponibles para el trabajo en seguridad en la región en este cuatrenio. Y pasemos a la siguiente, un tema muy importante, es SC3. Esto es un tema que vamos a articular o que ya estamos articulando con la gobernación. La gobernación está diseñando y tiene que entregar los primeros datos de diseño a octubre de este año sobre ese C5, y ese C5 tendrá que articularse con un C3 en la ciudad de Fusagasugá, pero seguramente también tendrá que verse con los demás C1 o C2. Cuando uno habla del número del C es porque tiene más capacidades o más elementos a tener en cuenta. Entonces un C5 es lo máximo, un C4 tiene muchas cosas, pero un C3 tiene las necesidades para cubrir el trabajo en Fusagasugá.
Estos son algunos de los elementos que pudiéramos tener. En particular, un C5 para una ciudad como Fusagasugá puede estar en alrededor de 15.000 millones de pesos la inversión para construir esto. Pero mucho de lo otro es coordinación, un minuto para presidente. que pueda concluir. Un minuto para que pueda concluir. Tranquilo. Muchas gracias, presidente. Entonces, como decía, puede ser 15.000 millones de pesos el tema del C3. El señor general también hablaba ya de unos elementos tecnológicos que, como les digo, tienen que ir a la discusión. Ayer tuvimos discusión de alto nivel de los diferentes miembros de secretarías de gobierno, de los diferentes asociados, para tomar la decisión en dónde se invierten esos recursos para elementos como las cámaras que pensaba el señor general se puedan definir allí. Pero un proyecto, digamos, tenemos 55.000 millones de pesos provistos para poder tener acceso a esto, y estos son algunos de los proyectos que están o en su plan de desarrollo o que vienen articulados con el plan de desarrollo del señor gobernador de Cundinamarca. Como pueden ver, la agenda es amplia, pero está enfocada en que no sea solamente seguridad, sino manejo integral de esa seguridad para poder articular de mejor manera los resultados. Muchas gracias, presidente, y a todos los miembros del honorable consejo.